Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gersaín García y hoy vamos a armar el modelo E02. Dentro de la canasta vamos a encontrar el respaldo trasero, espejos, tornillería, bracket para la canasta, cables para batería, posapiés traseros, posapiés delanteros, pedales, portabalatas delantero, manual de usuario y cargador con entrada a 120 volts. Dentro de la e-bike vamos a encontrar la llanta, tapa y el manubrio. Para colocar la llanta vamos a ocupar una llave de 14 y un dado de media. Vamos a ocupar el portabalatas delantero y la rueda. Primero vamos a quitar el eje de la base de plástico. Aquí tenemos el eje, buje y la tuerca. Ahora vamos a tomar el portabalatas y lo vamos a colocar en la llanta, cuidando que esta U que se forma quede dentro de este acople. Vamos a colocarlo de la siguiente forma. Metemos el eje y antes de que salga por el otro lado, metemos el acople y posteriormente colocamos la tuerca. Ahí estamos observando cómo es que la U queda en ese acople. Vamos a apretar con la ayuda de la llave 14 y el dado de media. Para ensamblar el manubrio vamos a ocupar una llave Torx del número 40 y unas pinzas o una llave para apretar la tuerca. Dentro de la bolsita de tornillería vamos a tomar esta gomita y el bracket para la canasta. Vamos a aflojar la tuerca y vamos a colocar el bracket de modo que en este carril entre esta pestaña. Apretamos la tuerca. Con la ayuda de las pinzas o una llave, apretamos muy bien la tuerca. Ahora vamos a colocar la goma dentro del eje del manubrio y colocamos el manubrio, cuidando que el manubrio esté perfectamente centrado con el bracket de la canasta. Con la ayuda de la llave Torx número 40 vamos a apretar el tornillo para que quede bien ajustado nuestro manubrio. Y aquí ya tenemos la llanta y el manubrio instalados. Para colocar la canasta vamos a ocupar la bolsa de tornillería, una llave del número 8 y un desarmador de cruz. Vamos a sacar la placa alargada y tornillo con tuerca. Esto va a ser para la parte del bracket superior. Vamos a colocarlo de la siguiente forma. Colocamos la placa, el tornillo y la tuerca. Recuerden que los cables deben quedar dentro del bracket, como podemos observar. Y con ayuda de nuestra llave y nuestro desarmador vamos a apretar el tornillo y la tuerca. Para fijar la canasta por la parte de abajo vamos a ocupar las dos placas. Una va a ir por la parte de abajo, ahí tiene una ranura, y la otra que es plana por la parte de arriba. Para instalar los posapiés delanteros vamos a ocupar el posapié trasero, tiene que retraerse hacia atrás. Vamos a ocupar una llave Allen del número 6. Damos los tornillos y colocamos el posapiés.
y damos un último apretón. Del otro lado es lo mismo. Ahora vamos a colocar el chicote de freno delantero. Vamos a meter el chicote, el resorte y el ahorcador. Y por último colocamos la tuerca. Con esa tuerca vamos a poder estar ajustando los frenos cada que lo requeramos. Ahora vamos a colocar los pedales. Vamos a encontrar una letra L para el lado izquierdo y R para el lado derecho. Del lado derecho vamos a girarla en forma de las manecillas del reloj. Del lado izquierdo es lo contrario. Para colocar el respaldo vamos a ocupar un desarmador de cruz y en la parte de abajo vamos a encontrar un tornillo. Retiramos el tornillo, empujamos el asiento hacia atrás y saldrá automáticamente. Aquí vamos a encontrar los arneses y el controlador. De preferencia, estos arneses no hay que tocarlos. Con la ayuda del desarmador vamos a retirar estos 3 tornillos. Ahí es en donde vamos a colocar el respaldo. Vamos a colocar el respaldo metiendo los tornillos en esos 3 orificios. Ahora vamos a colocar la tapa de la misma forma. Empujamos hacia abajo y hacia adelante. Vamos a colocar el tornillo con el desarmador. Ahora vamos a colocar los posapiés traseros con la ayuda del desarmador. Estas son las tapas plásticas. Esta tapa es para cubrir el área debajo del display. También aquí podemos observar las gomitas y los tornillos. La tapa del display la vamos a colocar al último. Aquí tenemos lo que son las parrillas de los posapiés traseros. Vamos a colocarlas. Esta pestaña tiene que apuntar hacia enfrente y vamos a colocarlo en los 2 tornillos traseros. Los quitamos y colocamos la parrilla de la siguiente forma. Con la ayuda del desarmador apretamos bien los tornillos. Ahora vamos a colocar la tapa plástica, cuidando que esta pestaña cubra la cadena. Ese va a ir del lado derecho con la ayuda de 2 tornillos. Y por último colocamos las gomitas para cubrir los orificios de los tornillos. Y para colocar el posapié del otro lado es lo mismo. Para colocar las baterías vamos a abrir la caja y vamos a ver los tornillos en la parte de arriba. Las características de la batería son 12 volts, 20 amperes. Vamos a hacer una conexión en serie. Dentro de la caja vamos a encontrar más cables para hacer la conexión en serie. Aquí tenemos los arnés principales de entrada de voltaje y los arnés para hacer la conexión. Para colocar las baterías vamos a retirar estas tapas de plástico con la ayuda de un cúter. Y aquí vamos a tener una ventilación para las baterías. Vamos a colocar las baterías de forma que las terminales queden en medio. De esta forma vamos a tener un polo positivo y un polo negativo, negativo, positivo, para poder hacer la conexión en serie. Vamos a conectar los cables cortos con la ayuda de los tornillos que venían dentro de la caja de las baterías. Retiramos las gomitas y colocamos. El color rojo debe de ir en la terminal positiva y el color negro debe de ir en la terminal negativa. En la batería viene marcada como color azul.
Por último vamos a tener estas dos salidas y vamos a conectar la entrada de voltaje para la e-bike. Puede que salga un ligero chispazo, pero no pasa nada. Es normal, ya que estamos trabajando con corriente directa. Para colocar la tapa, este cuadrado debe quedar en la parte de atrás. Hacemos un poco de presión y atornillamos. Y colocamos las gomitas. Vamos a colocar la tapa debajo del display. Vamos a meter un poco de presión. Y con la ayuda de las pinzas vamos a cortar el cincho que sostiene las llaves. En las llaves vamos a tener dos juegos de controles y dos juegos de llaves. Vamos a tener un botón para activar la alarma y otro para desactivarlo. Para la llave vamos a tener tres posiciones: apagado, encendido con luz cuarto y encendido de luz. Y por último, con la ayuda de un pequeño desarmador vamos a retirar las gomitas para poder colocar los espejos. Los espejos se giran para el lado derecho en dirección de las manecillas del reloj. Y con la ayuda de la llave 14 apretamos. Y terminamos. Así queda nuestra e-bike modelo E02.